Muy buenos días. Desde Guadalajara, Jalisco, México, transmite a todo el mundo a través de YouTube su canal Filosofía Channel. Al micrófono su amigo José Mario Hernández les brinda la más cordial de las bienvenidas, al tiempo que les agradece su gentileza al sintonizarnos, así como la atención brindada a cada uno de los videos y audiolibros. De todo corazón, 1,000,000 de gracias. Y como se ha vuelto costumbre en el canal, quiero actualizarlos en el status quo de nuestro canal. Y como últimamente ha sucedido, la familia Filosofía Channel sigue creciendo. Ya somos 267 integrantes. Y esto eso lo debemos gracias al nuevo asociado que ingresa al club, a la familia. Y se trata de Bioicaros. Les pido a todos, desde donde se encuentren, brindar una bienvenida a Bioicaros y bienvenido seas, Bioicaros. Espero que la pases como en casa y la fórmula es muy fácil. Basta solamente con que me hagas saber en el recuadro de los comentarios cuáles son tus inquietudes, tus dudas, tus críticas o tus sugerencias para el canal, y así poder tener un canal más democrático y más al gusto de todos. ¿Te parece? Gracias. De la misma manera también quiero agradecer o brindar mi más sincero agradecimiento a Lucy Franco por sus inmerecidas palabras, que en verdad son palabras que me alientan a seguir adelante. Mil gracias. A continuación, voy a dejarles 30 segundos con un fragmento de una obra sinfónica escrita por Richard Strauss, un gran admirador de Friedrich Nietzsche, en cuyo honor compuso esta obra sinfónica, y se trata de la obertura Así habló Zaratustra. El video que les he preparado esta semana lleva por nombre Mentira. El epicureísmo es contrario a la gratificación instantánea. ¿Y qué mejor lema para el epicureísmo que el Carpe Diem? Aprovecha el día o aprovecha el tiempo. Iniciemos. Como siempre tenemos que comenzar con algo de contexto. Bueno, entonces solamente recordar que el epicureísmo, que es la doctrina que fundó Epicuro, pertenece a la categoría de la filosofía helenista o al mundo helenista, que es llamado así porque se desarrolló en el territorio o en el imperio conquistado por Alejandro Magno. Este territorio duró 3 siglos después de la muerte de Alejandro Magno y se componía básicamente por Egipto, Asiria y Grecia, que fue donde se desarrollaron estas doctrinas filosóficas. Y recordando la relación que guarda dentro de la filosofía helénica el epicureísmo, tenemos que
aquí tenemos a Epicuro y a un lado tenemos al epicureísmo, que es la doctrina que busca una vida feliz a través del goce racional de los placeres, sin que lleguen a provocar ningún tipo de dolor, para así obtener la ataraxia, que es la imperturbabilidad de la mente, y así alcanzar la felicidad y tener una vida plena. Entonces, resulta evidente que tiene cierta herencia de la doctrina hedonista. Solamente la diferencia básica es que la doctrina hedonista era una doctrina ética que identificaba el bien con el placer, especialmente con el placer sexual inmediato. Nada más eso buscaba. Se encuentra también muy influida por la doctrina cínica de Antístenes, y que fue después desarrollada por Diógenes, y también hablando de la primera etapa de la filosofía griega, de los presocráticos de la época arcaica. También la filosofía de Epicuro está influida por la filosofía de Demócrito y obviamente de Leucipo como maestro de Demócrito. Epicuro de Samos, fundó la escuela que lleva su nombre, el epicureísmo, y estuvo influido, como les mencionaba, por Demócrito y por los cínicos, y se volvió contra el platonismo. Se manifestó en contra del destino, manifestó que los mitos y ritos religiosos amargan la vida de los hombres, y para él el fin de la vida humana es procurar el placer y evadir el dolor, siempre de una manera racional y evitando los excesos, pues estos provocan un sufrimiento posterior. Los placeres de la mente son superiores a los del cuerpo, y ambos deben satisfacerse con inteligencia, procurando llegar a un estado de bienestar corporal y espiritual al que denominó ataraxia. Criticaba tanto el desenfreno como la renuncia a los placeres de la carne. El epicureísmo, como doctrina filosófica, obviamente se compone por varias categorías o por varias disciplinas filosóficas, dentro de las que destacan la ética, la política, la erótica, la estética y la física. A continuación desarrollamos brevemente cada una de ellas. En cuanto a la ética epicureísta, otra vez, nuevamente con el carpe diem, para aprovechar el día. Epicuro afirmó que es bueno todo lo que produce placer, pues el placer, según él, es el principio y el fin de una vida feliz. Pero para que el placer sea real debe ser moderado, controlado y racional. Para el epicureísmo, lo malo es todo aquello que le produce dolor al ser humano. Son las cosas que nos hacen o nos afectan en el sentido espiritual y corporal. Epicuro señaló también que el placer no tiene que ser necesariamente un placer sexual, sino también algo que nos produzca placer al hacerlo, como respirar tranquilamente en el campo, beber una copa de un buen vino, pero sobre todo los placeres espirituales como la música de calidad o la lectura de un libro que ya les mencionaba. Él afirmaba que el padre de todos los placeres es el placer de la mera existencia. La ética epicúrea dice que para vivir una vida feliz es muy importante superar el miedo a la muerte. Epicuro decía: la muerte no nos concierne, pues mientras existimos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte llega, nosotros ya no estamos, caray. Entonces, no problem. Epicuro fue también el primero en afirmar el libre albedrío como resultado del indeterminismo fundamental en el movimiento de los átomos. O sea, fue pionero en cuanto a como veremos al final, fue, por así decirlo, el padre no reconocido de la mecánica cuántica. En resumen, la ética epicúrea consiste en obrar para alcanzar el bien, que es la felicidad y el placer, ya que es lo correcto,
En virtud que lo bueno es la felicidad y lo malo es el dolor, la máxima del epicureísmo es: huye del dolor, busca el placer. Todos los sistemas represivos satanizan al placer como pecado y a la felicidad como utopía. Tales sistemas son el Estado, la milicia, la Iglesia y todos aquellos que aspiran ilegítimamente a una posición de privilegio. Ahora llegamos a la ética epicúrea. ¿Cómo alcanzarla? A manera de resumen. Entonces, el primero es evitar el dolor. Después es obtener el placer racional. Y a través de obtener la ataraxia, que es la imperturbabilidad de la mente. Esto nos provoca la felicidad y a su vez esto es lo que nos lleva a tener una vida plena. Y lo más importante es que esta promesa es para que esta vida plena se viva en esta vida, no en un supuesto más allá. Problema del mal o la paradoja de Epicuro. Comienza así. Comienza con una pregunta. ¿El mal existe? Y claro que el mal existe, por supuesto. La respuesta entonces es que sí. Y esto da pie para hacer otra pregunta. ¿Dios sabe que el mal existe? Suponiendo que la respuesta fuera no, entonces esto es síntoma de que entonces Dios no es omnisciente, o sea, Dios no lo sabe todo. Y por supuesto existe la respuesta del sí, lo cual nos lleva a abrir otra nueva pregunta. ¿Puede Dios acabar con el mal? Si la respuesta es negativa, es entonces muestra que Dios no es omnipotente. Y por supuesto, también puede existir quien diga que sí. En ese caso se abre una nueva pregunta, la cual es: ¿quiere Dios acabar con el mal? Si la respuesta fuera no, nos indica entonces que Dios no es bondadoso. Y por supuesto existe el sí también como alternativa, lo que nos abre otra nueva pregunta para aclararlo. ¿Por qué existe el mal? A lo que algún listillo rápidamente contesta: para probarnos. Lo cual nos lleva a la deducción de que si Dios es omnisciente, no necesita probarnos, porque ya sabe lo que sucederá. De pronto otro listillo dice: ya sé, por el diablo. No hay de otra, el diablo tiene la culpa del mal. Vale, que así sea. En ese caso, si Dios fuera omnipotente y omnibenevolente, ya lo habría destruido, cosa que no ha sucedido todavía. Y se abre otra pregunta finalmente, y también otro listillo por ahí surge y dice: chin, ya sé la respuesta, es por el libre albedrío, esta no me la gana. Y dice: vale. Entonces, ¿puede Dios crear un mundo con libre albedrío y sin mal? Si la respuesta es que sí, entonces Dios no es bondadoso
ya que pudiendo crear un mundo con libre albedrío sin mal y pudiéndolo hacer, no lo hace, entonces no es bueno. Y si la respuesta es no, entonces Dios no es omnipotente, no lo puede todo, ya que no puede crear un mundo con libre albedrío y sin mal. Es el problema del mal o la famosa paradoja de Epicuro. Ahora vamos a la receta que tenía Epicuro contra todos los males. Este se trata del tetrafármaco de Epicuro, el cual consiste, como la palabra lo dice, por la raíz etimológica griega, tetra quiere decir 4 y fármacos quiere decir medicamento o veneno, ambas cosas quiere decir. Entonces el tetrafármaco está compuesto por 4 medicamentos o toxinas. Aquí tenemos a Epicuro, aquí tenemos el famoso tetrafármaco. El primer ingrediente, no temas a Dios. O sea, ya que si obras bien y tienes una vida virtuosa, entonces no tienes por qué temer a Dios. 2, no te preocupes por la muerte. Como ya lo vimos, cuando nosotros existimos, la muerte no aparece. Y cuando la muerte aparece, nosotros ya no existimos. Entonces no hay de qué preocuparnos. El tercero es lo bueno es fácil de conseguir. Como hemos visto, el placer, ya que no solamente es placer sexual, que no es difícil de conseguir, pero también estamos hablando de otros placeres como respirar el aire fresco del campo, contemplar un amanecer, escuchar el sonido del mar, o ver a los pájaros volar o las mariposas. O sea, existen infinidad de regalos de la naturaleza y todos son gratuitos. Y finalmente, lo espantoso es fácil de soportar. En eso se refiere especialmente al dolor. Entonces, la mejor forma para huir del dolor, como recordarán, es con la búsqueda del placer. Y aquí tenemos la fórmula entonces para tener una vida plena y ser felices. Ahora llegamos a la política epicureísta. Yo la nombré quise resumirla con la palabra de la equidad. Por lo siguiente. El epicureísmo estuvo ligado por mucho tiempo a depravación, lujuria y decadencia. Primero por los griegos, quienes los consideraban personas non gratas, por el hecho de permitir el acceso a los marginados, que eran las mujeres, las prostitutas y los esclavos, y después por los romanos y finalmente perseguidos por el canon oficial filosófico, presidido por neoplatonistas y el cristianismo, que veían amenazada la soterología cristiana. La soterología es la rama de la teología que estudia la salvación. ¿Ok? Entonces ellos veían amenazada su promesa de salvación, ya que ofrecían dolor, pobreza y aflicción en esta vida a cambio de alegría en el más allá. Y esto no me lo saqué de la manga. Esto, por ejemplo, lo menciona Mateo en el capítulo 19, en los versículos 23 al 25, donde dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo les aseguro que difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y si fuera poco, para que vean de qué manera ellos sentían la amenaza del epicureísmo, incluso en el siglo V, o sea, estamos hablando cerca de 800 años después de su muerte, seguían temiéndole al epicureísmo. ¿Por qué? Bueno, por otra de las promesas de la soterología cristiana, como es lo que dice Mateo en el capítulo 5, del versículo 3 al 11, en donde dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran,
porque recibirán compasión. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que sufren persecución, porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces, por eso es por lo que históricamente, a partir del siglo V, prácticamente se erradica se borra de la historia. Ya saben que la historia siempre la escriben los poderosos o los ganadores, o en este caso los vivos, ya que como todos los epicureístas estaban muertos, entonces quienes escribieron la historia de la filosofía prácticamente lo borraron. De hecho, el epicureísmo o Epicuro, el hecho de estudiarlo en muchas facultades de filosofía no es el común denominador. O sea, no es como no es como los tres alegres compadres, como Sócrates, Platón y Aristóteles. Para Epicuro es uno de los es uno de los filósofos obscuros. Yo lo estaba confundiendo con los poetas malditos, pero un concepto similar, pero en la poesía. Y mientras que el cristianismo ofrecía solamente dolor, miseria y pobreza, la misma que criticaba Nietzsche del cristianismo, que decía que era una religión para pobres, mendigos y agonizantes. Mientras tanto, el epicureísmo ofrecía la salvación en este mundo y no en un supuesto más allá. El epicureísmo, a diferencia de otras doctrinas filosóficas, aceptaba entre sus discípulos a los marginados, es decir, al abrir el acceso al jardín de Epicuro a mujeres, prostitutas y esclavos a debatir, opuesto a los conceptos que entonces regían, como era el concepto de Aristóteles, que consideraba a la mujer inferior, ya que para él era un ser incompleto, ya que no posee pene, que no concedía derechos a la infancia, ya que para Aristóteles el Estado debería hacerse cargo, o sea, para Aristóteles los hijos eran propiedad del Estado, punto. Ellos se encargaban de los hijos desde el momento que nacían, los separaban de la madre. Y aparte, él creía en la eugenesia. Si alguno de los hijos nacía maltrecho o con una tara o con un defecto, era sacrificado. Y además, Aristóteles se encontraba totalmente a favor de la esclavitud. Y como ejemplo de que hubo mujeres filósofas, tenemos a Pompeya Plotina, que era esposa del emperador Trajano. Este emperador romano estuvo influenciado por el epicureísmo. O tenemos a Hiparquia, una de las primeras mujeres filósofas, fue esposa de Crates y compartió con él la forma de vida de la escuela cínica. Es por esto que podemos hablar que en política él elevó la equidad a un rango, si no legal ni constitucional, cuando menos puso el tema o el debate sobre la mesa, así como el tema antiesclavista. En la erótica epicureísta, aquí la frase es el Beatus Ille, que quiere decir dichoso seas. ¿Qué podemos decir de la erótica epicureísta? Pues que Epicuro señaló que el placer no tiene que ser necesariamente un placer sexual, afirmando que el padre de todos los placeres es el placer por la mera existencia. Y también dentro de la erótica tenemos a uno de sus más destacados discípulos, que vivió en Roma 2 siglos después de la muerte de Epicuro. Estamos hablando, por supuesto, de Tito Lucrecio Caro, que compuso un poema como elegía su preceptor, llamado De Rerum Natura, o de la naturaleza de las cosas, que se trata de un verdadero tratado científico por el abordaje del atomismo y tomado evidentemente por la influencia de su mentor Epicuro. Del capítulo
de este libro de Rerum Natura, tomé del capítulo sobre el amor, extraje el siguiente fragmento. Emancipado del amor, en búsqueda de la verdad, el amor perturba y nos vuelve infelices. El placer sexual genera ataraxia, al mismo tiempo placer, y nos hace felices ahuyentando el dolor. O sea, una frase que suena escandalosa seguramente para muchas mentes obtusas o cerradas, pero una frase revolucionaria y bueno, muy a tono con la doctrina del epicureísmo. Esta vida es irónica y tiene un macabro sentido del humor, ya que Tito Lucrecio Caro falleció a los 45 años, bueno, se suicidó a los 45 años por un mal de amores. O sea, quien hablaba de que tenía que emancipar el amor y solamente buscar la satisfacción o el placer sexual sin el apego con otra persona, debido a un amor no correspondido, fue que se desangró hasta morir. Craso caso. Llegamos a la estética epicureísta y nuevamente, Beatus ille, dichoso seas. Filomeno de Gadara escribió sobre la música que ésta era incapaz de provocar emociones en el ser humano. Pero también escribió sobre los poemas, afirmó que la bondad poética es la unidad de forma y contenido, rechazando cualquier contenido moral que la poesía pretenda tener. La estética romana, heredera de la filosofía griega del epicureísmo, si bien fue muy desarrollada por los autores romanos, al menos hasta la llegada del cristianismo, las principales aportaciones vinieron del terreno de la literatura con Horacio, quien trató en sus poesías temas como el elogio de la vida tranquila, que era buscada por el epicureísmo, que es el Beatus ille, y la invitación a gozar de la vida, el Carpe diem. Lucrecio fue autor del poema, como ya vimos, de la naturaleza de las cosas de Rerum Natura, en donde aporta una concepción intelectualista del placer estético, opinando que el arte también es conocimiento. Y llegamos a la física epicureísta, con el de Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas. Recordando que física deriva de la... etimológicamente proviene del prefijo, bueno, de la palabra physis, que significa naturaleza, entendiendo todo lo relativo, o sea, naturaleza en el sentido más amplio, porque tenemos también el natura, pero natura significa, va más encaminado hacia el nacimiento. Entonces, el physis es el cosmos en general. Y el término ica significa relativo a, entonces físicas sería la definición de relativo a toda la naturaleza del cosmos o a toda la naturaleza existente. Lucrecio, como autor del poema de la naturaleza de las cosas de Rerum Natura, que como mencionamos fue un tratado científico en donde reflejó su visión atea del mundo. Bueno, esto va al margen de la física, influido por el epicureísmo y el atomismo de Demócrito. Opinaba que la naturaleza está compuesta de átomos y de vacío, y que el alma es material y no sobrevive al cuerpo. Intentó liberar al hombre del miedo a la muerte y a los dioses que, según él, causan la infelicidad humana. En su obra Vidas Paralelas, que es una serie de biografías comparadas de personajes griegos y romanos, introdujo la descripción psicológica del individuo, analizando sus virtudes y defectos, así como la influencia del carácter sobre la vida del hombre. Aquí podemos ver dentro de la ilustración que tienen a mi izquierda, que es su derecha, lo que correspondería a un núcleo atómico que mide
un Armstrong, y un Armstrong es igual a 100.000 femtoms, y un femto es un cuatrillonésimo de un centímetro, o lo que es igual es 10 elevada a la menos 15, lo cual es un 0 seguido de un punto, después 15 ceros y después un 1, para que imaginen lo diminuto que es el núcleo del átomo. Epicuro afirmó en su carta a Heródoto que nada surge de la nada. De esta manera, Epicuro, en etapas muy tempranas, demostraba que no existe la generación espontánea, indicando que todos los eventos tienen causas independientemente de si esas causas son conocidas o no. Para responder a las objeciones que dio Aristóteles contra Demócrito, Epicuro cree que los átomos son físicamente indivisibles, pero divisibles matemáticamente. A su vez, la forma del átomo está constituida en diversas partes, siendo matemáticamente indivisible. Las distintas cosas que hay en el mundo son frutos de las distintas combinaciones de átomos. El ser humano, de la misma forma, no es sino un compuesto de átomos. Incluso el alma está formada por un tipo especial de átomos, más sutiles que los que forman el cuerpo, pero no por ello deja el alma de ser material. Debido a ello, cuando el cuerpo muere, el alma muere con él. Y la concepción atomista procede de Demócrito, aunque Epicuro modifica la filosofía de Demócrito en aspectos importantes, pues no acepta el determinismo que el atomismo conllevaba en su forma original. Por ello introduce un elemento de azar en el movimiento de los átomos. Esta reformulación es una de las innovaciones más importantes de Epicuro y se le conoce como la teoría del clinamen o parénquesis, que significa desviación atómica, o en el lenguaje de la mecánica cuántica sería indeterminismo. Una desviación de los átomos en su caída en el vacío, es decir, una desviación de la cadena de las causas y efectos, con lo que la libertad queda asegurada y se anticipa a la evolución de Darwin, ya que los átomos al colisionar forman la materia de la que todos estamos constituidos. Pretendiendo ser más didáctico, les presento esta infografía donde tenemos primero: el cosmos está formado por átomos y vacío. Los átomos caen al azar por el vacío del espacio. En su caída, varios átomos colisionan entre sí, formando todo lo conocido. Finalmente, llega el momento en que los átomos vuelven a caer por el vacío, sobreviniendo así la destrucción de los objetos materiales o la muerte de los seres vivos. Y para verlo de una manera práctica en vídeo, tenemos más o menos como podía creer que caían los átomos por el espacio y que de pronto uno que otro colisionaban y comenzaban a formar nuevas estructuras. Estas estructuras formaron al estar cayendo y al girar, formaron los átomos y se formó la materia y al mismo tiempo se forma la energía. Y también por esta colisión de los diferentes átomos se forman las moléculas, que son compuestos complejos conformados por diferentes átomos. Y esta es la explicación atomista del epicureísmo. Finalmente, metafísica, que quiere decir más allá de la física. Y bueno, ya quedamos que la física es la naturaleza del cosmos, o sea, es todo lo conocido, todo lo que existe. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede haber un más allá de lo que existe, cara? Entonces, metafísica epicureísta, entre comillas, por eso no lo puse como una de las disciplinas básicas, porque solamente lo abordó como un tratado. De hecho, en este grabado que podemos ver ya iluminado, porque originalmente, como todos los grabados,
todas las litografías estaban en blanco y negro, ya que estaban talladas sobre una piedra. Se colocaba el papel, se colocaba tinta sobre la piedra en donde se hizo el grabado, se colocaba encima un pliego de papel, se pasaba un rodillo y se lograba la impresión. Pero esta ya es una versión a colores, digamos remasterizada, en donde vemos una especie de sátira de la metafísica, porque vemos el cosmos, ahí se ve esa barrera del cosmos, y se ve un hombre, un filósofo metafísico, seguramente buscando algo más allá del cosmos. Es importante mencionar que para Epicuro la metafísica es irracional, ya que no puede existir nada más allá de la naturaleza. Opinión compartida por otros filósofos como Spinoza, Nietzsche, Wittgenstein, Russell, Marx, Sartre, Camus, Onfray y muchos más. Ya para finalizar, las aportaciones del epicureísmo a la humanidad. Ya que todo el mundo cree que el epicureísmo solamente era sexo y sexo y sexo, 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 sexo y orgías. No. Primero, en la ética, fue el primero en establecer el libre albedrío. Determinó también que se debe huir de lo malo y buscar lo bueno y plantear la solución al problema del mal. Asimismo, fijó las bases del comportamiento en el tetrafármaco y desarrolló el método para alcanzar la ataraxia o la imperturbabilidad. En política, abordó el problema de la equidad de género y defendió su posición antiesclavista. En su erótica, estableció que el placer sensorial no es solo sexual. En la estética, se pronunciaba a favor del placer provocado por la lectura, la música y la poesía. En la física, fue el primero en desechar la teoría de la generación espontánea. Fue pionero de la mecánica cuántica al ser el primero en teorizar acerca de la posibilidad matemática de dividir al átomo, que es lo que dice la mecánica cuántica. Estableció la teoría del climamen, explicando que los movimientos aleatorios o indeterministas de los átomos crean la materia y moléculas complejas, y declaró también que la Tierra no es el centro del cosmos. En resumen, este señor se adelantó a la teoría de la evolución de Darwin 2242 años. Al principio de incertidumbre de Heisenberg en 2300 años, a Max Planck en la mecánica cuántica en 2370 años, y al negar la generación espontánea se adelantó 2231 años a Louis Pasteur. Finalmente, para cerrar, una frase de Epicuro: no hay vida placentera sin que sea juiciosa, bella y justa, ni se puede vivir juiciosa, bella y justamente sin el placer. A quien le falte esto, no le será posible vivir una vida placentera. El placer, entendido como el hecho de no sentir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma, es el principio y el fin de una vida feliz. Hay que reír al mismo tiempo que filosofar. Epicuro de Samos, del 342, nacido en el 342, fallecido en el 270 antes de nuestra era. Bueno, aquí tenemos los créditos, tanto por la música, que en la introducción junto con el video es, insisto, la composición sinfónica es Also sprach Zarathustra de Richard Strauss, interpretada por Kevin MacLeod, y el tema que sonó durante todo el video se llama Mist, por Odonis Odonis, y la bibliografía que puedes consultar a un lado. Finalmente, como siempre, espero que este video haya resultado de su agrado y que hayan encontrado algo novedoso y algo útil en la teoría o en la doctrina filosófica del epicureísmo. Si así fue, agradeceré que me regalen un pulgar hacia arriba, un like, y de ser posible que me compartan sus opiniones, ya que quisiera que nuestro canal fuera más participativo, quisiera poder leer sus opiniones y saber qué piensan en realidad.
Y si no les gustó, pues regálenme un pulgar hacia abajo. Y también, por favor, insisto, seamos más participativos y señalen mis errores o mis defectos para poderlo corregir. Aquí van a aparecer dentro de un momento un video que les recomiendo, que es un video que es uno de los videos recientes. Y también van a ver que va a aparecer el logotipo de Filosofía Channel. Denle clic al logo de Filosofía Channel en cuanto aparezca, por favor. Agradeciendo de antemano todas sus atenciones, no me resta más que, ya sé qué, pedirles que por favor lo compartan, no con todos sus conocidos. Estuve reflexionando y creo que exageré el otro día cuando les pedía que lo compartieran con todos sus contactos. Es ilógico, ya que muchos pueden tener o podemos tener más de 1,400 contactos. Entonces, compártanlo con las 10 personas que crean que les guste más reflexionar acerca de la vida, de la filosofía y de la filosofía como un modo de vida, no como un arte abstracto. ¿Vale? Y compártanlo por cualquiera de los medios que gusten, ya sea por Facebook, Instagram, por el mismo YouTube, por Twitter y por WhatsApp incluso si gustan. Y al mismo tiempo quisiera pedirles que quienes aún no se suscriben, por favor lo hagan. No les cuesta mucho y a mí y al canal nos pueden ayudar muchísimo, como no se imaginan. Finalmente se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles: Carpe diem, tempus fugit et nemini parco. Ciao ragazzi!